Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Contamos con la presencia del doctor Luis Yepes Zuncar. Con él conversaremos acerca de importantes aspectos del derecho de familia. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la presencia de un destacado jurista dominicano. Se trata del licenciado Luis Yepes Zuncar. Tal y como lo había anunciado el doctor Ramón Núñez, el doctor Yepes Zuncar maneja especialidades diversas en el derecho. Con él vamos a tratar un tema de sumo interés, un tema que la verdad repercute en la vida cotidiana de la gente y que tiene que ver con la vocación sucesoral que tienen las personas y aspectos novedosísimos que tocan aspectos del derecho nunca vistos y que ciertamente se dan casos emblemáticos en República Dominicana, pero también en otros países. Quedó sobre la palestra la pregunta de Francisco, algo que tiene que ver relacionado con la prescripción. Bueno, Francisco. Para retomar, en los casos que habíamos mencionado anteriormente sobre el congelamiento de embriones, e incluso podemos ampliar un poco el espectro y ver también los casos de reconocimiento de paternidad, donde hay personas con vocación sucesoral que llegan mucho después quizá de abierta la sucesión del fallecimiento del decuyus. ¿Cuál usted cree que en el caso de la legislación que usted planteó que debería aprobarse, sancionarse en República Dominicana, debería contener un plazo de prescripción y en el caso de un reconocimiento tardío de paternidad que se haga, la persona nunca va a dejar de ser hijo de su padre, pero ¿cuál debería ser el plazo a imponerse para ese reclamo de la sucesión, de la masa de bienes? Mira, el asunto es realmente muy interesante, sobre todo como hemos manifestado en el transcurso de la entrevista, por todos los intereses envueltos. Mira, lo primero que hay que determinar es lo siguiente. El Estado civil es indivisible, es imprescriptible y es inalienable, lo cual implica que una reclamación de paternidad es imprescriptible y así lo establece el propio Código Civil, incluso hasta el Código del Menor. Es decir, que ahí en cualquier momento una persona que se considere parte de una familia o hijo de una determinada persona puede reclamar e introducir una acción de Estado civil en reconocimiento de paternidad. Los embriones, de manera particular, ahí no hay ningún tipo de duda de quiénes son los padres, porque ya es un asunto que dentro del ámbito familiar o lo que se ha
acordado para desarrollar la vida del embrión, ahí no hay ningún tipo tampoco de problema. Ahora, donde yo pienso que sí hay algo que se puede surgir, y de hecho lo hemos visto hasta que fue un caso que creo que fue el año pasado, que se dio con este presentador internacional de televisión, Don Francisco, que no sé si ustedes se llegaron a enterar, que apareció una persona que decía ser hijo de Don Francisco. Incluso él tuvo que someterse en Chile a la prueba del ADN, que es también otro de los avances que tenemos para probar la filiación, fruto del avance de la ciencia, porque antes era impensable que un examen médico como el ADN pudiese darte con tanta exactitud de quién uno es hijo, 99.9, o sea, eso es algo que realmente no falla. Ahora, ¿qué yo pienso sobre eso? Se dan muchas veces los casos en que, por ejemplo, la imprescriptibilidad de la acción de paternidad rige siempre y cuando esté presente, a mi modo de ver, la posesión de Estado. Pero en aquellos casos donde no hay una posesión de Estado, es decir, que no ha habido en las tres partes que conforman la posesión de Estado, que es el nomen, el tractatus y la fama, es decir, el nombre, que la persona usa el apellido, el tractatus, que el padre haya tratado como hijo a la persona que se entiende que es de su sangre, ¿no? Y la fama, es decir, que todo el mundo, el entorno no solamente familiar, sino el entorno social, reconozca y considere que esa persona es hijo de ese señor. En ausencia de estos tres elementos, es decir, de la posesión de Estado, que una persona de buenas a primeras, de 40 años, como fue el caso de Don Francisco, que apareció una persona que tenía muy próximo a los 50 años de edad, pero su único interés era la parte pecuniaria, lo que pudiese obtener de la prueba de que él era hijo de Don Francisco. Por suerte para él, que dio negativo la prueba del ADN. Es decir, que fíjense hasta dónde llega el asunto de una persona considerarse hijo de otra sencillamente porque alguien se lo dijo, pero nadie lo conocía, ni el propio Don Francisco nunca lo había tratado, nunca, sino que salió como un conejo del sombrero de un mago. Entonces yo entiendo que en esos casos sí la ley debe establecer una prescripción para los casos que no hay una posesión de Estado, que perfectamente puede ser 5 años después de la mayoridad, o pudiese adaptarse la prescripción más amplia que conoce nuestro derecho, que son 20 años. Pero yo diría que pudiese darse 5 años después de la mayoridad para dar la oportunidad a una persona que sabe que X persona es su padre o considera que es su padre para hacer ese tipo de prueba. Y esto en virtud de la paz familiar, porque realmente es algo perturbador que de buenas a primeras una persona que nadie conoce, nunca ha visto, no hay ningún tipo de relación, ni mucho menos, entonces diga, no, yo soy hijo de fulano de tal. Incluso todavía en casos donde esa persona ha fallecido, que hay que obtener una decisión judicial ordenando la exhumación para hacer la prueba del ADN. ¿Ya ustedes se imaginan qué trauma familiar implica eso en el sentido de uno exhumar a su ser querido para hacer una prueba de un ADN de alguien que nadie nunca ha visto ni conoce? Claro. Doctor, una pregunta, perdóneme. Con respecto a los plazos, usted mencionó 2 plazos muy interesantes, la mayoría de edad o el mayor plazo en derecho civil, que sería el de 20 años. ¿Qué le parecería, qué opinión le merece un plazo de 38 años en la República Dominicana? Tomando en cuenta que el plazo de los 18 años, la persona que se beneficiaría con el reconocimiento de paternidad por parte, valga la redundancia, de su padre, no estaría en capacidad de accionar judicialmente, porque quien está en capacidad es su madre o su tutor o quien tenga la custodia del niño. Así es. Y solo le estaríamos dando, en el mejor de los casos que usted plantea, 2 años entre los 18 y los 20.
Entonces, ¿no deberíamos esperar la mayoría de edad y darle el plazo máximo de 20 años? No, por eso yo hablé de 5 años después de la mayoría de edad. Esa podría ser otra opción. Esa es la opción por la que yo me inclino. Pero como en nuestro derecho rige como la prescripción más larga, la de 20 años, muchos se pudiesen inclinar por ahí. Pero entiendo que en el caso particular pudiese legislarse de manera especial para un caso de esa naturaleza, donde la persona que reclama la paternidad, que X persona es su padre, yo pienso que pudiese establecerse 5 años luego de la mayoría, que serían entonces 23 años. Porque si en 5 años usted con esa inquietud que tiene de que Juan Pérez es mi papá, aunque yo no llevo su apellido, usted puede entonces en ese caso, y luego ya pasado de ahí, entonces ya estaría prescrita, porque si no, someter a una familia a esa incertidumbre permanente de que en cualquier momento puede surgir alguien que usted nunca ha visto, es realmente un verdadero drama. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar, tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La verdad es que el tema es interesante, pero tiene diversas aristas. Están los casos frecuentes, se dan, y ya ustedes lo han mencionado, de personas, individuos, que ya con cierta edad, vamos a decir mayores de edad, le dan por reclamar que X persona es su padre. Incluso inician procesos, eso se ve a diario en los tribunales. Pero también se dan casos un poco más atípicos, que son de individuos que alegan la paternidad de hijos, supuestos hijos, que incluso están dentro de otro matrimonio. Un matrimonio legítimamente constituido, casado, con varios hijos, pero a alguien dice que hay uno de esos hijos que son fruto de un matrimonio legal, es su hijo biológico, y se han producido reclamos por esa naturaleza. Y sobre todo si ese hijo es un hijo famoso que ha hecho una gran fortuna. Exacto. Entonces, se dan esas situaciones. Obviamente muchos juristas dicen que darle cabida a un tipo de situación jurídica de esa naturaleza crea una especie de perturbación al núcleo familiar. Una familia de 5 miembros, 5 hijos, de buena primera, se ha dado el caso. Se ha dado, no con tantísima frecuencia, pero se da. Viene un individuo y dice, vamos a suponer que el tercer hijo de ese matrimonio es su hijo biológico. Por consiguiente, él
reclama la paternidad de ese hijo. Una persona que nace dentro de ese matrimonio, pero que además ha sido declarado legítimamente por quien se presume que es su padre, que es el esposo de la madre. Entonces, pero se han dado situaciones. Juristas estiman que un tipo de acción de esa naturaleza debe ser declarada ipso facto inadmisible. ¿Qué te parece esa situación? Porque si se da el caso que ciertamente los reclamos de ese individuo son legítimos en el sentido de que tuvo algún tipo de relación adulterina con la madre o con la señora de ese matrimonio, ¿qué te parece sobre todo la procedencia de esa acción de reclamo de paternidad de ese señor? No, en ese caso realmente la solución ya está dada y es bastante simple porque nuestro propio Código Civil establece que todo niño que nace de un matrimonio se presume que es del padre, o sea, del esposo, independientemente de que en la realidad sea un hijo adulterino. Es decir, que sencillamente yo milito dentro de la tesis que considera que debe declararse inadmisible esa acción. O sea, yo pienso que esa sería una inadmisibilidad que hay que presentar in limine litis en cualquier litigio para que ese padre o ese supuesto padre biológico que persigue que se declare a ese hijo como de él, dentro de un matrimonio no cabería. Es decir, que inmediatamente se le opondría como un medio de inadmisión el hecho de que es un niño o un joven, porque puede darse ya, muchas veces se da, y en la mayoría de los casos que uno tiene noticia, cuando ya personas que se han desarrollado en la vida social o deportiva, que no, ese futbolista o ese pelotero es el hijo mío, pero ya si ha sido reconocido como hijo de ese matrimonio, independientemente de que sea un hijo adulterino, no procedería. Sin embargo, si en el caso contrario de una acción de desconocimiento de paternidad pudiese ser, o sea, ahí yo lo veo más factible desde el punto de vista que el esposo, que pesa sobre él la presunción de la paternidad por el solo hecho del matrimonio, diga, este no es hijo mío, y él esté dispuesto a afrontar el escarnio, que eso pasa también con la violencia de género, que cuando los abusados son los hombres, nosotros no vamos a hacer la denuncia por vergüenza. A menos que le pase como el merengue de Johnny Ventura, que el negrito es el único tuyo. Oye, Surullo. Sí, porque también se puede ese caso, que tú dices, bueno, pero ven acá, yo soy rubio, mi mujer es rubia, entonces aquí hay un negrito, pero ese es el único mío. Pero mire, doctor, esa presunción, la de pater y ses, ¿verdad? Sí, la presunción de paternidad, todo hijo nacido en el matrimonio se reputa hijo del marido. En realidad esa es una de las presunciones que ha entrado en más grave crisis con el avance de la ciencia, porque en el contexto en que está esa presunción no teníamos, como usted decía, la prueba de ADN, por ejemplo, pero teniendo disponible esa prueba, ese es un tema que ha entrado seriamente. Pero es que hay algo muy interesante y es la institución del matrimonio, porque ahí ya si el padre o la persona que se le presume la paternidad opone la inadmisibilidad de esa acción de ese tercero, o sea, debe ser protegido total y absolutamente y acogerse el medio de inadmisión por el solo hecho de que él, como esposo de esa señora, ha reconocido y considera que ese es su hijo. Es decir, que en la primera audiencia lo que hay que presentar es la inadmisibilidad de esa acción de paternidad, independientemente de que tengamos a nuestras manos esta prueba extraordinaria del ADN, porque precisamente hay otras instituciones, porque el derecho debe verse de manera integral, no de una forma con particularidades,
porque permitir eso sería atentar entonces contra la célula principal de la sociedad, que es la familia, y sobre todo una institución tan sólida como es el matrimonio. Ahora, se dan casos, incluso si se quiere frecuente, Luis, se dan situaciones en la vida real, con cierta frecuencia, de que una persona, un señor, se casa con una señora, pero sucede que antes de producirse el matrimonio, esa señora tuvo una relación con alguien, que fuera un amigo, que fuera un novio, y sucede que está embarazada a la hora de contraer matrimonio con esa otra persona. Se presume que ese embarazo o que ese hijo que nace después del matrimonio es hijo legítimo del señor que contrae matrimonio con esa señora embarazada. Ahora, si el padre biológico de ese niño o de ese hijo, él dice, no, espérate, ese muchacho es mío, porque sucede y viene a ser que cuando la mujer se casa con el señor, ya tenía 2 meses de embarazo. Fue muy rápido. 2 meses de embarazo. Bueno, y se puede incluso comprobar porque el niño nace a los 6 meses del matrimonio, a los 6 meses de la señora haberse casado. Entonces, bueno, obviamente que ya se presume que es hijo del señor que contrajo el matrimonio con él. Pero si el padre biológico decide accionar en reconocimiento de su paternidad, que él es el padre de ese hijo, crea una situación verdaderamente difícil y sobre todo lo que plantea Ramón en el sentido de que ahora como la ciencia tiene al alcance todas estas pruebas y sobre todo fundamentalmente la prueba de ADN, si esa persona lograse en cualquier instancia, vamos a suponer que en primera instancia por la presunción de iure pater del padre que se presume le declaren inadmisible, pero que él siga hasta el Tribunal Constitucional y se tome la decisión de que, bueno, vamos a hacerle la prueba para descartar cualquier tipo de posibilidad. Se pudiera dar, y son casos que se dan con determinada frecuencia en toda parte del mundo, de personas que se casan con hombres que se casan con mujeres que en ese momento, al momento de casarse, incluso consciente, porque a veces la mujer honestamente le dice, mira, yo estoy embarazada, pero el hombre está enamorado y dice, no hay problema. Eso no importa. Eso no importa, y se casa y lo asume como su hijo. Y sobre todo si el hombre muchas veces es infértil, que no ha tenido la posibilidad de tener hijos, y dice, bueno, pues aquí lo tengo. Sí, pero yo pienso que en un caso, en ese planteamiento de que la mujer se casa estando embarazada y nace el muchacho a los 6 meses después del matrimonio, si surgiese algo por el estilo, yo pienso que en ese caso sí procedería, porque es obvio que hay una reclamación de parte de alguien, porque el niño no pudo haber nacido en 6 meses. O sea, estamos hablando de que se necesitarían los 9 meses. No puede nacer a los 7. Bueno, a los 7, bueno, eso pudiese ser. Pero lo que te quiero significar es que ya en un caso como este, que no es un matrimonio consolidado, con niños ya grandes, como fue el caso hipotético que se planteó hace un momento, en este caso sí, lo prudente sería ante una reclamación de paternidad, pues hacer la prueba del ADN, porque es obvio que pudiese ser, o sea, ahí ya surge el asunto de la duda. Yo creo que vi incluso alguna decisión, yo creo que en República Dominicana ha habido discusiones parecidas así, con matrimonio ya consolidado, donde parece que había un padre que, bueno, reclamaba que él quería tener derecho de visita a su hijo, y toda una discusión que parece de laboratorio,
pero si no recuerdo mal, hace un par de años que leí algo, que incluso creo que intervino alguna decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, yo realmente en ese caso de que, o sea, algo similar de que el niño naciera y el otro hombre considera y se atribuye y reclama la paternidad, realmente no lo conozco. Lo que yo sí recuerdo es que antes había, porque eso fue derogado, el que la mujer no podía casarse, sino después de los 300 días o 10 meses del divorcio, cuando había estado casada, para evitar que pudiera contraer nuevas nupcias y estuviese embarazada del anterior esposo, para que no hubiese ninguna duda de que el padre, sobre todo por la presunción de que todo hijo nacido del matrimonio se le atribuye al esposo, ¿no? Entonces eso, fruto de todo las reclamaciones de la liberación femenina y las feministas, entienden que eso también era algo que la ataba y que era una discriminación, y por eso se ha flexibilizado. Pero entiendo que es algo saludable, sobre todo por esa presunción de que no hubiese quedado embarazada del anterior matrimonio luego de un divorcio, ¿no? También una medida preventiva sana sería una prueba de embarazo previo al matrimonio, que creo que en algún momento se plantea, desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no?, algún tipo de requisito al oficial del Estado Civil o de poder verificar o comprobar, digamos, esa situación. Bueno, en caso de que haya sido una señora divorciada la que contrae el matrimonio. O de una que no sea divorciada, sino para que no ocurriese el caso que usted planteaba. Bueno, pero eso también crea otra perturbación. Sí, porque si tú el a que tu busca novia, encuentra. y si tú le dices, bueno, yo quiero que tú te hagas una... Oye, realmente te crea un caos antes oye, es fuerte. Realmente no es fácil. Vamos a hacer una última pausa. En el próximo segmento vamos a seguir con este y otro tema de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. El sobrepeso y la obesidad infantil afectan un 20% de los niños y niñas dominicanos. Es un grave problema que va en aumento, causado por una alimentación inadecuada y por escaso ejercicio físico. Entre las complicaciones que se pudieran presentar tenemos las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades osteoarticulares, diferentes tipos de cáncer y discapacidad. Es vital que los padres y los educadores fomenten en los niños y niñas una buena alimentación y más ejercicio físico. Comer y vivir saludable es un hábito que se aprende. La obesidad infantil se puede prevenir. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia del licenciado Luis Yepes Zuncar. Bueno, Luis, la verdad que el tema es apasionante porque es un tema que generalmente se da en la vida práctica, en la vida diaria, en el diario vivir. El tema de este asunto son conflictos que se generan con mucha frecuencia dentro del marco de la familia. Y vamos a pasar, pero ya por el tiempo que nos queda, es bastante corto, pero sí vamos a abordar otro tema
que es relacionado con el matrimonio. Pues ya estamos en la familia, estamos en el asunto de la paternidad, estamos en el asunto de la sucesión, la vocación sucesoral. Y el matrimonio es una institución que, a pesar de la modernidad, a pesar de los avances tecnológicos, a pesar de también la liberación, tanto en el orden de la liberación femenina como también el hombre, se mantiene como institución, a pesar de todo. Sin embargo, Luis, en los últimos años hay diferentes corrientes del pensamiento que coliden, chocan en términos de los enfoques que se le ha venido dando al matrimonio, sobre todo después que se han producido decisiones de Suprema Corte e incluso de Cortes Constitucionales, en el sentido de reconocer la legalidad, la vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo. Antes era una herejía hablar de eso, pero ya eso se asume con total normalidad en países como, por ejemplo, los Estados Unidos, donde la Suprema Corte de Estados Unidos, después que ya varios estados habían reconocido el matrimonio gay, la Suprema Corte da una decisión, si se quiere, emblemática, donde reconoce el derecho que tienen personas del mismo sexo a contraer matrimonio. En casi toda Europa ya eso es algo normal, comenzando por España. En Francia se le dio un giro un poco singular, porque en Francia no hay decisiones, tampoco hay legislación que reconozca el matrimonio entre parejas de un mismo sexo, pero sí los franceses son muy creativos y crearon lo que se llama el Pacto de Solidaridad. El Pacto de Solidaridad. Entonces, ¿en qué consiste la vuelta que le buscaron los franceses? No reconocen, no lo incluyen ni en la Constitución, ni en la ley, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero les reconocen un pacto de solidaridad, que es una especie de declaración notarial donde los amantes, sean hombres o sean mujeres, van donde un notario y levantan y hacen ese pacto de solidaridad, y eso genera derechos, o sea, los mismos derechos que genera la figura del matrimonio. En República Dominicana, Luis, la Constitución, de manera taxativa, cuando se refiere a la institución del matrimonio, dice que el matrimonio es el acto que se realiza entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay diferentes corrientes del pensamiento jurídico que dicen que eso no excluye, o sea, no limita la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres decidan casarse. ¿Cuál es tu enfoque, tu opinión a ese respecto? Bueno, mira, indiscutiblemente que la Constitución, cuando habla de la institución del matrimonio, lo define como la unión entre un hombre y una mujer. Siempre los abogados tenemos la gran capacidad de la interpretación y dependiendo de la posición que uno adopte, puede inclinarse o por ser absolutamente que sea de esa forma, sobre todo en un país con raíces religiosas y católicas muy profundas, que realmente, bueno, ahí viene un tema fruto de eso. No ha podido pasar el asunto del aborto terapéutico o fruto de una violación, realmente por la resistencia que ha tenido el aspecto religioso por encima de lo que es el aspecto humano y el aspecto, si se quiere, científico, en cuanto a que una persona, una mujer, tiene derecho, como se ha dicho múltiples veces,
su derecho sobre su cuerpo. Perdona la digresión, pero me vino a la mente la dificultad que en una sociedad como la nuestra, con esas raíces tan profundas, religiosas y católicas, pueda tener la aceptación de un matrimonio entre personas de un mismo sexo. Sin embargo, yo pienso que con el paso del tiempo se tendrá que ir flexibilizando, porque es que la Constitución habla de la no discriminación, la igualdad de los derechos, y estos son derechos fundamentales que en un momento determinado habrá que hacer si se quiere, un gran congreso donde se pueda intercambiar y que es lo que más favorece. Pero en sentido práctico yo me plantearía la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de que dos personas, o sea, un hombre y una mujer, o sea, del matrimonio? Es crear derechos y obligaciones y sobre todo una organización patrimonial, porque ahí es donde está realmente lo fundamental. Y yo pienso que dos personas de un mismo sexo que decidan convivir juntos, cohabitar, ellos pueden perfectamente regular mediante un acto notarial o un acto privado, perfectamente cuál va a ser el destino de sus bienes, porque también en la unión o en la convivencia de dos personas del mismo sexo, según el tiempo y la estabilidad que tenga, van creando bienes, fruto del trabajo, del aporte de cada uno. Entonces yo pienso que en ese caso lo que ellos deberían quizás establecerse algún tipo de legislación que no quizás el matrimonio propiamente dicho como lo conocemos y como está concebido constitucionalmente y culturalmente en la sociedad dominicana, porque lo cultural pesa demasiado. Y esas personas sí se pudiese legislar en cuanto a cómo regular el patrimonio de dos personas que están conviviendo de hecho y es una unión de dos personas del mismo sexo de manera notoria. De hecho, fíjense cómo también ya lo que antes era el concubinato, si no hay un matrimonio de por medio, crea derechos, crean obligaciones e incluso ya hace años que se permite la introducción de acciones por daños y perjuicios por el fallecimiento de la pareja con la cual se convive y no se está legalmente casado. Pero es una unión pública, notoria, estable. Bueno, decía una persona de que tenía 30 años conviviendo con una persona, con una mujer. Dice, si me sale buena me caso contigo. Pero tienen 30 años juntos. Es decir, que realmente son aspectos de la familia, del derecho de familia, del matrimonio, donde realmente tiene una gran incidencia la parte cultural, la parte religiosa, que son aspectos que pesan mucho a la hora de la legislación y habrá que entonces determinar cómo buscarle una salida, porque definitivamente cada día que pasa se ve con mayor naturalidad que dos personas de un mismo sexo estén juntos. La salida inteligente que le buscaron los franceses. Exactamente, entonces uno tendrá que buscarle una respuesta realmente a esa realidad que vive hoy día la sociedad internacional y en sentido general. Bien, Luis, la verdad que el tiempo se nos ha ido de manera rápida. Ha sido un placer tenerte nueva vez y tú siempre quedarás emplazado a venir aquí principalmente. Bueno, nosotros estaremos siempre prestos a acudir a ese emplazamiento con mucho gusto. Gracias.